Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la primera parte del capítulo que veremos el tema de causalidad y endogeneidad, ¿sí? Este es el primer tema nuevo que no es repaso del programa, del cual ya un poco estuvimos hablando anteriormente, o sea que vamos a ir un poco más rápido, ¿sí? Eh, Básicamente tiene que ver con el tema de la interpretación causal, que se vincula al supuesto de ceteris paribus. Acá vamos a profundizar un poquito más en esos temas. A modo de resumen de lo que vimos ya antes, es que el modelo de regresión lineal múltiple se podría escribir de esta manera, y dado ese modelo, podríamos suponer que su componente aleatorio U, ¿sí?, tenía una esperanza que no depende o no se relaciona con las variables X. Es decir, U, la esperanza de U, no se mueve o no es función de las X. Eso lo podríamos representar con el supuesto 3 de Gauss-Markov, que corresponde a este supuesto de exogeneidad, de igualdad de esta esperanza, 0, ¿no? O también dijimos que si suponíamos que la covarianza de ese error con X sub J para toda XJ, es decir, para todo J, para todas las X del modelo, igual a 0, si esa covarianza era igual a 0, covarianza o correlación igual a 0, da igual, el estimador MCO iba a ser consistente, ¿sí? Es decir, que con este primer supuesto teníamos insesgamiento y consistencia, y con este segundo solo consistencia. Es decir, consistencia, la propiedad de consistencia, implica un supuesto más débil o menos exigente a mi modelo, ¿sí? O sea que en ese sentido es una ventaja. Y de hecho vamos a enfocarnos más en la consistencia que en la insesgadez, porque en la práctica es el supuesto, la propiedad más importante, la de consistencia. Bien, la propiedad de consistencia básicamente te dice que el estimador MCO de beta 1, beta 2, beta K tiende al verdadero, tiende probabilísticamente, es decir, se acerca probabilísticamente al verdadero valor que quiero estimar, beta 1 verdadero, ¿no? O sea, el estimador MCO de beta 1 tiende al beta 1 verdadero cuando n tiende a infinito, es decir, el tamaño muestral aumenta. Bueno, eso lo ilustraremos un poquito más adelante. Luego le dice que en particular, si nos interesa el efecto marginal, por ejemplo, esto es como ejemplo, ¿no? Supongamos que nos interesa estimar bien beta 1, porque nos interesa saber el efecto x1 de esa variable en particular, ¿sí? Esto lo escribíamos como la derivada, en realidad acá sería derivada parcial de la esperanza de y con respecto a x1, con no, en realidad sería la derivada total, porque acá tengo la esperanza de y dado x1 nomás, ¿sí? Pero estamos controlando por las otras x, eso tenemos que recordarlo, es como una derivada parcial. Derivo esa esperanza con respecto a x1 y me da beta 1, ¿sí? Bueno, ese sería el efecto marginal de x1, el que me interesa estimar. Entonces, el estimador MCO de este beta 1 poseerá una interpretación causal o ceteris paribus siempre que el estimador sea consistente, es decir, que se cumpla una de estas condiciones, como mínimo la covarianza igual a 0. Bien, hasta ahí un poco de repaso de lo que ya vimos. Seguimos, cuando la covarianza entre el error y alguna de las XJ es distinto de 0, para al menos una XJ, para al menos un J, aparece el problema de endogeneidad, ¿sí? A ver, acá podría ser, esto no es estrictamente así. Por ejemplo, si este XJ fuese X1, ¿sí? Fuese X1, ahí sí o sí hay un problema de endogeneidad. Si X1 se relaciona con U. Hay un problema de endogeneidad o el estimador MCO va a ser inconsistente para beta 1, ¿sí? Para beta 1. Ahora, supongamos que que U solamente se relaciona con X, por ejemplo, X3 o X2 que está acá. Pero a nosotros nos interesa estimar beta 1, ¿sí? Bueno, ahí va a depender si el estimador de beta 1 va a ser sesgado asintóticamente o inconsistente, si X2 se relaciona con U, siempre y cuando X2 sea un control relevante para X1, es decir, X2 esté correlacionado con X1. Si X2 es solamente una variable explicativa de Y, pero que no se correlaciona con X, y yo le incluyo para ganar, por ejemplo, eficiencia,
porque tengo un tamaño limitado, no es excesivamente grande mi tamaño, o sea, me puede ayudar. Entonces, en ese caso, o quizá puede ser otra variable de interés también, ¿no? Puede ser otra variable de interés, pero no se relaciona con X1. O en ese caso, si no se cumple la correlación, la covarianza entre U y X2, ¿sí? Es acá distinta de 0, todavía puede ser que el estimador MCO de beta 1 sí sea consistente. ¿Se entiende? Es el análisis de sesgo y de consistencia que vimos anteriormente. Depende de esa relación también entre las X que yo incluyo en el modelo. Lo hablamos cuando, ¿qué pasaba cuando yo excluía una variable? Bueno, acá es lo mismo, acá la incluyo, pero resulta que la variable que incluyo está correlacionada con U, o sea que voy a estimar mal su efecto. Esto me va a afectar la estimación del otro efecto siempre y cuando X2 se relacione con X1, es decir, sea un control válido. Acuérdense que yo al incluir muchas otras X estoy controlando para que el efecto de X1 sea causal, ceteris paribus, ¿sí? Si yo las excluyo, puedo inducir a que beta 1 sea sesgado, si son variables de control, o sea, se correlacionan con X1. Bueno, esto es de repaso. O sea, que ahí tengan cuidado en cómo interpretar esto. No es que cualquier XJ se relaciona con U y automáticamente todos los betas son inconsistentes. No, guarda con eso. A ese punto iba, ¿no? Bien. Ahora, obviamente, obviamente sí, si X2 es un control relevante, se relaciona con X1 y X2 no cumple esta condición de covarianza igual a 0, bueno, ahí sí el estimador de beta 1 va a ser inconsistente, porque mi control va a estar mal. Esta variable X2 no va a cumplir su rol de control correctamente. Beta 2 va a estar sesgado. Por lo tanto, eso me puede inducir a un sesgo. Ese sesgo puede ser grande o chico, pero depende básicamente del sesgo que tenga X2 por la endogeneidad, o sea, la correlación, lo cual depende de la correlación que tenga X2 con U. O sea, se va complejizando la cosa, no es difícil de entender, pero está bueno que lo vayan pensando, pero de a poco se va haciendo más complejo, ¿no? Entonces, en este caso, si corresponde, va a haber una endogeneidad y por lo cual el estimador MCO de beta J es inconsistente. Seguro que si acá este J, si ponen J acá y J en el beta, seguro este es inconsistente, ¿sí? ¿Sí? La endogeneidad de XJ afecta seguro su efecto y puede o no afectar el efecto de las demás, la estimación del efecto de las demás. Bueno, ahí resumimos todo lo que discutimos, ¿no? O sea que lo que está acá está bien, ¿sí? Si XJ es endógena, beta J es inconsistente, eso es siempre. Después, si esto provoca inconsistencia en otro beta que no sea J, bueno, esa es otra cuestión que se relaciona con esto que hablamos. Bien, les dice, tal condición es habitual cuando se trabaja con datos no experimentales. Claro, eso es lo que decíamos, ¿no? No tenemos un experimento, son datos observacionales, entonces guarda que la endogeneidad es algo muy habitual y ahora vamos a ver las fuentes que eso tiene, digamos, que generan endogeneidad. Bueno, a nivel empírico les dice, el supuesto ceteris paribus no es tan sencillo de aplicar, ¿sí? Vamos a hablar un poco de lo que es experimentos y el concepto de contrafactual. Entonces, como decía, a nivel empírico, este supuesto de mantener todos los factores relevantes, sobre todo los correlacionados con X1, que es, que es la variable cuyo efecto me interesa estimar, ¿sí? Mantener todos los factores relacionados con X1 constantes cuando varío X1, esa es la clave de mi identificación del efecto de X1. La palabra identificación es muy importante. Los supuestos de identificación, por ejemplo, el supuesto de Gauss-Markov, sobre todo el supuesto 3, son supuestos de identificación, que tiene que ver con identificar efectos causales, o sea, con buenas propiedades estadísticas de, como mínimo, consistencia, ¿sí? Eso significa. Entonces, supongamos, como dijimos hoy, me interesa beta 1, entonces, para preservar ese supuesto ceteris paribus es difícil cuando no tengo datos experimentales, ¿sí? Pero cuando tengo la posibilidad de hacer experimentos, es más sencillo, que es lo que le hice acá. Por ejemplo, supongamos un experimento que lo vamos a simular en el R, dados
1000 alumnos de primer año, por ejemplo, de la Universidad de Ciencias Económicas, por ejemplo, a 500 alumnos, o sea, 1000 ingresantes de un año en particular, a 500 alumnos le asignamos aleatoriamente una beca y a los otros 500 no le asignamos beca. Esto sería como un experimento diseñado en la que yo a todos mis ingresantes de primer año les doy una beca a la mitad y al resto no, pero esa asignación es aleatoria, ¿sí? Bien, esto evita que yo les dé becas a gente que por ahí tenga menos recursos económicos, que es lo que habitualmente se hace. Después hablaremos más de eso. Pero la asignación aleatoria rompe ese vínculo, ¿no? Yo asigno aleatoriamente, o sea que a cualquier alumno le puede tocar la beca con la misma probabilidad. Entonces, luego de unos años, ¿cómo sería el experimento? Luego de unos años que los chicos van cursando y aprobando materias o avanzando en la carrera, luego puedo comparar los rendimientos académicos, ¿sí? Entre ambos grupos, para inferir cuál sería el efecto que generó la beca sobre el rendimiento académico. Podría estudiar también cómo es el efecto sobre la deserción, ¿sí? El abandono. Pero para simplificarla, digamos que el rendimiento académico que lo podemos medir por cantidad de materias que aprueban o notas, promedio de notas que sacan, ¿no? Bueno, digamos, promedio académico podría ser. Bueno, entonces, lo importante es entender el concepto de contrafactual. Acá le dice, si pudiésemos asignarle beca a 500 alumnos y medir su rendimiento académico, además de medir también el rendimiento de esos mismos 500 alumnos bajo las mismas circunstancias, excepto la asignación de la beca. Este sería el marco teórico, ¿sí? En donde sería muy sencillo inferir causalidad, que es a los mismos alumnos observarlos con beca y sin beca. Eso es lo que intenta decir este párrafo. Es decir, lo cual es imposible, ¿no? Porque solamente a menos que tengamos realidades paralelas donde pasan absolutamente lo mismo, a los 500 alumnos les pasa lo mismo en la vida, nada más que en una realidad esos 500 alumnos tienen beca y en la otra realidad no tienen beca. Entonces ahí sería facilísimo medir la simple diferencia en el rendimiento me va a dar el efecto causal de la beca. Ahora, como esto no es imposible porque no puedo observar los mismos 500 alumnos con y sin beca, entonces necesito estimar lo que se llama contrafactual, ¿sí? Es lo que dice acá. Este proceso no observable, o sea, no puedo observar algo idéntico a lo que observo en la realidad, excepto que cambie, que tenga o no beca, ¿sí? Entonces, lo que no puedo observar se conoce como contrafactual, ¿sí? Entonces, si yo le asigno beca a 500 alumnos, ya no puedo observar cómo les hubiese ido a esos 500 alumnos sin beca. O al revés, si no le doy beca a 500 alumnos, ya no puedo observar cómo le hubiese ido con beca. Entonces, necesito recaer sí o sí en dos grupos distintos, al cual le asigno beca y al cual no le asigno beca, ¿sí? Por eso tenemos 1000 alumnos, unos con beca y otros sin beca. Esto, el contrafactual siempre se dice, siempre es un error, digamos, al hacer deducciones, ¿no? Porque uno en la macroeconomía o los análisis económicos siempre se tienden a escuchar cosas como que qué hubiese pasado si tal gobierno hubiese hecho esto otra cosa, estaríamos en otra situación. Bueno, eso no se sabe, ¿sí? Porque eso hasta que no se observa exactamente en las mismas condiciones que pasó en la historia, no se puede deducir tan fácilmente que hubiese pasado si se hubiese tomado tal medida y no esta otra. Entonces, normalmente estos se pasan bastante por alto el tema del contrafactual inobservado. Bien. Entonces acá les dice que estimar el contrafactual o el resultado contrafactual es necesario, o sea, el resultado contrafactual es de qué hubiese sido el efecto de asignar o no asignar la beca que no observo. Es necesario para evaluar el efecto causal de la asignación de becas. Y bueno, es necesario obviamente tener una estimación de este contrafactual. Entonces, acá podemos escribir el efecto del hecho de poseer beca sobre el rendimiento académico de esta forma. Efecto beca sería igual al rendimiento con beca menos
rendimiento sin beca, ¿sí? Idealmente, nos gustaría que sean las mismas personas acá que las que están acá. Obviamente, eso es imposible. Entonces, si asignamos becas a un grupo, ya ese grupo no lo podemos observar sin beca. Así que busco otro grupo para estimar este contrafactual. Entonces, por ejemplo, este rendimiento sin beca sería un estimador del contrafactual que no observo, ¿sí? Que sería estos mismos alumnos que tienen beca, verlos sin beca. Entonces, ¿qué hago? Agarro otros 500 alumnos y no le doy beca. ¿Está? Y para que sea justa la comparación, la asignación de la beca tiene que ser aleatoria. Justamente para que no haya otros factores inobservados que afectan el rendimiento y que determinen la asignación de la beca, porque esa es la principal fuente de sesgo en estos procesos observables, ¿no? Como no observamos ambos estados, con y sin beca debemos realizar el experimento de asignación aleatoria de becas a los dos grupos similares de alumnos. Bueno, eso es lo que decíamos. Entonces, el método de experimentación por asignación aleatoria del tratamiento se utiliza para estimar el resultado contrafactual no observable, que sería cómo le va en el rendimiento a estos mismos alumnos, pero sin beca. Pero como eso no observo, lo estimo con otro grupo de alumnos. Ese grupo se llama de control, grupo de control. Sería grupo de tratamiento y grupo de control. Eso lo veremos ahora. Entonces, los elementos, digamos, del experimento serían la población a estudiar, que serían alumnos universitarios o secundarios, en este caso universitarios. La variable de resultado sería el rendimiento académico, puede ser cantidad de materias aprobadas por año o promedio académico, promedio de las calificaciones, podría ser otra medida. El tratamiento sería beca de estudios, podríamos hablar de una beca importante, 10.000, 20.000, 25.000 pesos hoy en día que hagan una buena diferencia. Digamos, ya que vamos a dar un ejemplo, vamos a diseñarlo interesante. Y la asignación aleatoria de la beca sería asignar las becas por sorteo a 500 alumnos y a los otros 500 entonces dejarlos sin beca, porque en total son 1.000 alumnos. Entonces, el grupo tratado, que le llamo GT, serían 500 alumnos beneficiados con beca, y el grupo de control sería 500 alumnos no beneficiados, ¿sí? Con beca. Entonces, básicamente, sí, con esta definición tengo grupo de tratamiento y grupo de control. El grupo de tratamiento son los 500 alumnos con beca, al cabo de 5 años se mide el rendimiento que le llamo I, entonces puedo tomar, para los 500 alumnos puedo calcular la esperanza de I, ¿sí? En ese grupo de tratamiento. Sería el promedio de las materias aprobadas, por ejemplo, de los 500 alumnos con beca. Por ejemplo, el promedio de materias aprobadas por año, eso es lo que tomo acá. Y en el grupo de control hago lo mismo, los 500 alumnos sin beca, al cabo de 5 años se mide el rendimiento y a ese rendimiento de los 500 alumnos le tomo la esperanza. Para esos 500 alumnos tomo el promedio de materias aprobadas de los 500 alumnos sin beca. ¿Está? Bueno, voy a chequear. Está. Bien, entonces, ¿cómo estimaría el efecto de la beca? Es muy sencillo porque es una diferencia de medias. Le llamo variación del rendimiento, delta I, es igual a la resta, la diferencia entre las dos esperanzas. El valor esperado del rendimiento del grupo de control menos el valor esperado del rendimiento del grupo de, perdón, el grupo de tratamiento primero, menos el de control, ¿sí? Esperanza de rendimientos de cada grupo. Sería como escribirlo matemáticamente como la esperanza del rendimiento, o ese sería el promedio de materias aprobadas por año, la esperanza del rendimiento condicionado a tener beca, sería esto, la X sería una variable binaria, tengo beca, no tengo beca, menos el grupo de control, o sea, la esperanza del rendimiento cuando no tengo beca, ¿sí? Beca igual a 0 que estaba acá. Bueno, es muy sencillo, si fuese así es muy sencillo estimar el efecto, lo difícil es diseñar el experimento y que la asignación sea realmente aleatoria, ¿no? Y evitar algún tipo también de sesgos de conducta, ¿no? No es tan fácil. Bueno, pero supongamos que funciona. Entonces, ¿por qué funcionaría el experimento? Entonces, la estimación del contrafactual funciona, es decir, la estimación de esta esperanza del rendimiento sin beca, que viene a estimar cómo se comportarían estos alumnos del grupo de tratamiento sin beca, ¿no?
Entonces la estimación de ese contrafactual funciona gracias a la asignación aleatoria del tratamiento, ¿sí? El rendimiento es afectado por múltiples factores, ¿sí? Esta es la realidad. El rendimiento académico es una variable compleja, muy compleja, que depende de muchas variables, como tener o no beca, que sería nuestra variable de interés, pero también depende de la motivación del alumno, la inteligencia, la carencia económica, si la carencia económica sobre todo va a ser clave acá, ¿sí? Solo si la asignación de becas es independiente, o sea, se realiza independientemente de los demás factores causales, estos no motivación, inteligencia y carencia económica, tendría sentido la comparación del rendimiento promedio entre los dos grupos, ¿sí? Tratamiento y control. O sea, solamente si asigné aleatoriamente las becas a los dos grupos, tiene sentido tomar esta diferencia e interpretarlo como un efecto causal. Por el contrario, ¿qué pasa si en realidad en vez de asignar aleatoriamente, asigno como normalmente se asigna, que es darle la beca a la gente con mayor carencia económica? Bueno, ahí tenemos un problema, porque si el grupo de tratamiento va a ser gente con mayor carencia económica y esta carencia económica afecta la variable el rendimiento, entonces hay un problema, a menos que yo mida muy bien todo lo que implica tener carencia económica, lo cual es muy difícil. O sea, normalmente si no se hace un experimento, es sumamente difícil, aunque tenga regresión múltiple y mida todo lo que yo crea que pueda medir, es muy difícil hacer inferencia causal en este contexto. Por eso, porque el tema de carencia económica tiene múltiples facetas que afectan la posibilidad de dedicarse a estudiar, ¿no? Entonces, y el tiempo que uno tiene para estudiar, porque una persona tiene que trabajar o ayudar en la casa porque alguien trabaja en la familia cuando hay carencia económica, o estar directamente mal alimentado. Entonces, todo afecta el rendimiento o faltarle plata para los elementos de estudio. Entonces, aunque yo mida, y hay situaciones también que tienen que ver con la conducta, entonces, aunque yo intente medir todo eso, es difícil. O sea, básicamente es difícil medir todo lo relevante. En cambio, motivación e inteligencia, bueno, quizá puedan ser como asignados más aleatoriamente, pero también hay que ver, depende, si carencia económica tiene que ver con un estatus social de donde viene la persona, el tema motivación simplemente está vinculado al estatus social de donde ya se viene, porque ya venir de un estatus más alto motiva a la persona a permanecer en ese estatus o aumentar, digamos. Es bastante complejo. O sea, hay muchos factores que entorpecen la interpretación causal y la única que queda es la asignación aleatoria. Esa me garantiza, si está bien hecha y no hay sesgo de conducta, que la interpretación puede ser causal de esta diferencia de medios. Bueno, el tema de las fuentes de endogeneidad. Ya hablamos un poquito del modelo de regresión múltiple, que la endogeneidad se daba cuando la esperanza de U, por ejemplo, en este caso condicional a x1, acá les dice la existencia de endogeneidad en una variable, por ejemplo, x1, implicaría que la esperanza de U condicional a esa variable sea una función de esa variable, f de x1, ¿sí? Por lo tanto, distinto de 0. Si esto varía, toma diferentes valores numéricos, cuando varía x1, se mueve, no es constante, y en particular no es igual a 0, ¿no? Eso significa que la parte no explicada del modelo varía en promedio a medida que varía el regresor x. Bueno, es eso, básicamente. La esperanza de U varía con x. Existen diversos motivos por los cuales la endogeneidad puede ocurrir, y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son los motivos que generan endogeneidad normalmente en economía o en ciencias sociales? Bueno, una fuente es la que ya vimos de variables omitidas. Ya vimos cuando estudiamos el sesgo por variables omitidas. Básicamente decíamos que si una variable relevante en el modelo, es decir, correlacionada con x1, acuérdense que nos interesa estimar beta 1, ¿no? Pusimos esa premisa o meta desde el comienzo, nos interesa beta 1. Entonces, si omito del modelo una variable correlacionada con x1, por lo tanto no se incluye en la estimación, voy a tener el sesgo que estudiamos en el capítulo 2 y 3, ¿sí? Entonces, por ejemplo, excluyo x2, me queda el modelo sin x2,
¿sí? Entonces me va a quedar que la esperanza, o sea, me quedaría el modelo sin x2, pero acuérdense que hay relación entre x2 y x1, es decir, están correlacionadas porque x2 es una variable de control, ¿sí? X2 se mueve con la esperanza de x2 se mueve con x1 y la estoy omitiendo. Entonces, esto me va a generar un sesgo por las razones que ya vimos en el capítulo 2, 1 y 2, ¿sí? Va a quedar x2 metida en el error, básicamente, y el error va a estar correlacionado con x1. Bueno, notar les dice que la parte omitida del modelo es eso, ¿no? X2 por beta 2, y por tanto va a estar incluida en el componente de error U. Entonces, esa parte va a variar con X1, y por lo tanto va a haber correlación, ¿sí? Bueno, dada la correlación entre X2 y X1, entonces va a haber correlación entre el error y X1. Bueno. Entonces, esta situación generará el sesgo y la inconsistencia del estimador. Esto es un poco más de lo mismo, ya lo vimos, y repite un poco la misma situación de sesgo e inconsistencia por omisión de variables, ¿sí? Lo más novedoso, y que vamos a dar ya un ejemplo, es la segunda fuente de endogeneidad, que es el sesgo por selección. Bueno, el sesgo por selección es muy interesante porque hay varios tipos de selección que me sesgan los resultados. Y en ciencias sociales hay uno muy difícil de eludir, que es el sesgo por autoselección, ¿sí? Que la propia persona se autoselecciona. Por ejemplo, si yo quiero estudiar el impacto de darle un crédito bancario a las pymes, a pymes industriales. Normalmente si yo estudio las pymes que aplican a financiamiento, es decir, que demuestran una demanda de financiamiento, que aplican a una entidad bancaria para obtener crédito, hay muchas empresas, esas empresas que aplican ya se están autoseleccionando, es decir, son empresas que creen que tienen chances de obtener el crédito, pero hay un montón de otras empresas que ya se autoseleccionan creyendo que por más que apliquen no van a lograr el crédito, por lo tanto no aplican. Entonces, si yo me quedo con la muestra de pymes que aplican y luego estudio a las que le dan crédito versus las que no le dieron crédito, ahí ya tengo un primer sesgo de selección, porque hay un grupo de empresas que no aplicaron siquiera el préstamo, no porque no demanden, sino porque ya se autoseleccionan como que no van a acceder o no les van a dar el crédito, el banco, ¿no? Y encima después, el banco, en una segunda etapa, de las empresas que aplican, tiene que elegir a cuáles le da y cuáles no, lo cual tampoco es aleatorio, ¿sí? El banco hace un trabajo de evaluación para hacer otra selección más. O sea que ya no es autoselección ahí, sino es la selección de otra persona. Habría en este problema dos instancias de selección muestral. Por lo tanto, la asignación del tratamiento, que sería darle crédito bancario, ¿sí? Está totalmente sesgado, no es aleatorio. O sea, el grupo de empresas que recibe el crédito bancario está doblemente seleccionada. Primero por autoselección y después por selección del banco, ¿sí? O sea que no cumple con los estándares de un experimento. Por lo tanto, el efecto, comparar empresas que le di el crédito contra empresas que el banco no le dio el crédito, incluso podría incluir las que ni siquiera aplicaron y ver cómo les va, ver las diferencias entre ambos grupos, cómo les va, qué sé yo, en ventas, en crecimiento, etcétera, en performance, sería sesgado, o sea, no obtendría un efecto causal de haber accedido al crédito, ¿sí? Por esta sesgo de selección, autoselección y selección posterior. Entonces, esto es lo que ocurre acá. Les dice, por ejemplo, sucede si el valor que toma el regresor del modelo, por ejemplo x1, que es la variable de interés, es elegido por el agente decisor, que puede ser el propio individuo, una empresa o un gobierno, o sea, el propio individuo u otra entidad, en este caso el banco. El banco también elige después o selecciona, ¿sí? Según parámetros de performance también, o performance esperada de la empresa. Entonces, está violando, en ese caso X1 sería tener o no tener crédito bancario. Está claro que esto sería una autoselección. Lo mismo pasa, bueno, suficiente con ese ejemplo. Estaba hablar de lo de la beca también un poquito, hay un poco de autoselección.
Pero claro, en la beca, ¿qué pasa? Los chicos que les gustaría tener beca, pero creen que vienen de una familia que tiene trabajo, etcétera, no son pobres, digamos, entonces ellos mismos no van a aplicar a la beca porque creen que no les van a dar, ¿sí? Y además, de todos los que aplican a la beca, además, la universidad tiende a elegir los que más la necesitan, entonces también hay como una suerte de selección acá, ¿sí? Sería un problema aplicado al caso de la beca, a eso iba, asignación de beca. Entonces, les quedaría el modelo de esta manera y la esperanza del error condicionada a x1 sería una función de x1, ¿sí? Porque por el propio agente decisor elige x1 en función de cómo le va a ir en el desempeño a futuro. Por ejemplo, entonces, las empresas eligen aplicar o no, o el banco elige dar el crédito o no en función de parámetros de productividad. Si esto es rendimiento de la empresa a futuro, depende de la productividad, es decir, está en el error, ¿sí? Entonces, tanto X1 como Y están determinadas por la productividad que está en el error, y productividad inobservada muchas veces por el investigador. Entonces, ahí se produce el problema de no aleatoriedad de los valores de X1. Acá serían 0, 1, ¿no? ¿Tiene o no tiene crédito? Bueno, al final les dice notar que los factores o motivos por los cuales cada agente selecciona el valor óptimo de X1 están afectando a la variable Y, ¿sí? A través del componente U, que es básicamente eso. O sea, los factores o motivos que mueven a las personas a autoseleccionarse o al banco, en este caso, a seleccionar empresas, ¿sí? Y al elegir el valor óptimo de X1, o sea, dar el crédito o no dar el crédito, están afectando esos factores de productividad en ese caso, están afectando tanto la elección de X como Y. Entonces hay una endogeneidad. X1 está relacionado a U, ¿sí? Como les dice acá. Esto piénsenlo y piénsenlo, porque es fundamental estar familiarizado con cómo ver los problemas económicos en esta modelación matemática, estadística, econométrica, ¿no? Cómo meter la teoría económica acá para identificar potenciales sesgos y cómo resolverlos, con qué método resolverlo. Bueno, otro ejemplo de selección, bueno, parecido al de la beca, ¿no? Modelo para estimar el efecto de lo que es el apoyo a estudiantes universitarios, las tutorías en la facu, ¿viste? Hay chicos, alumnos que van a la tutoría, que tenés que inscribirte, por lo menos en ciencia económica, tenés que inscribirte a las tutorías, y ahí tenés alumnos avanzados y profesores a cargo que te tutorean en los primeros años sobre todo, ¿no? Entonces, yo podría decir, bueno, quiero evaluar si las tutorías sirven o no sirven para mejorar la performance de los alumnos. Claro, no tengo el contrafactual, no tengo cómo le hubiese ido a esos alumnos que fueron a la tutoría, sino sin la tutoría, ¿sí? Entonces, no tengo ese contrafactual y tengo que estimarlo contra los alumnos que no van a tutoría. El problema es que la gente que va a tutoría es porque la necesita, porque estima o sea, tiene suficientes problemas entonces de estudio, entonces estima que la tutoría le va a hacer bien. En cambio, el que no va a la tutoría se siente que no tiene problemas de estudio, seguramente es una buena evaluación. Entonces, resulta que alumnos que se valen por sí mismos, que tienen capacidad para tener la confianza de hacerlo solo sin tutoría, no van a la tutoría y les va bien en la facultad. Y los chicos que van a la tutoría porque ya saben que tienen problemas y estiman que la tutoría algo les va a ayudar, en general son chicos por ahí que tienen muchos problemas y les va más o menos, no tan bien como al resto. Entonces, parecería que el efecto de la tutoría es malo, pero hay un problema de autoselección. La gente que va a tutoría es la gente que tiene más necesidad de ayuda, por lo tanto tienen menos capacidades que los que no van. Entonces la comparación es injusta, hay un problema de selección de vuelta, autoselección en este caso, ¿sí? Entonces, acá la tutoría sería la variable binaria, 1 o 0, si participa en tutoría igual a 1, si no participa igual a 0. Si yo estimo si aprobó la materia de la cual fue tutoriado el alumno, y comparando chicos que van a la tutoría como con los que no van, probablemente me dé que la tutoría tenga un efecto negativo o 0, ¿sí? Probablemente negativo, pero por este problema de selección. Entonces, la decisión de participar en este caso en tutorías depende de las expectativas de cada alumno respecto del efecto
que tendrá su participación sobre su probabilidad de aprobar. Obviamente, esas expectativas dependen de capacidades reales de los alumnos que ellos mismos saben evaluar, que terminan determinando la probabilidad de aprobar o no, ¿sí? Bien. Luego tenemos una tercer fuente de endogeneidad de las principales fuentes. Hay otras fuentes que no veremos, pero son las principales que en economía, que son el de ecuaciones simultáneas. Bueno, existen muchos escenarios en los cuales se pueden dar estas ecuaciones simultáneas, o el problema se puede modelar con ecuaciones simultáneas. Típicamente son problemas dinámicos muchas veces. Ocurre si dos variables dependen una de la otra dentro del modelo. Por ejemplo, acá tienen que la variable i1 depende de la variable i2, ¿sí? En un modelo de regresión simple. Y a su vez, la variable i2 también depende de i1 en un mismo modelo de regresión simple. ¿Está? Y ven que cada modelo tiene un error, u1, u2, que acá les dice que tienen diferentes factores distintos, ¿sí? Fíjense que si eso es así, si está esto planteado, al reemplazar I2, a lo que es igual I2, o sea, este alfa 0 más alfa 1 por I1 más U2, dentro de la primera ecuación, acá donde está I2, reemplazan, que es lo que está acá abajo, y operan, ¿sí? Operan para despejar I1, ¿sí? Básicamente sustituyen. Desaparece I2 de acá, queda todo I1 y les queda, simplemente acá multiplican, sacan factor común y despejan I1. Entonces, dividiendo, digamos, este término. Hagan si quieren la matemática, pero es sencilla. Es una sustitución por eliminación. Eliminación por sustitución, digo. Y van a ver que acá les queda que los valores de I1 en este problema, así planteado, dependen directamente de la suma de los dos errores, ¿sí? Es decir, que los valores que yo observo en la realidad de I1 no solamente dependen de U1, sino que también dependen de U2 a través de I2 que está acá metida, ¿sí? Y al revés lo mismo. Acá podría poner I2 acá y despejar I2 en función también de la suma de U1 más U2. ¿Sí? Pueden hacer el mismo ejercicio. Entonces, es lo que le dice acá, notar que I1 depende de U2, ¿sí? I1 depende no solo de su U, sino del U de la otra ecuación, ¿sí? Por lo cual I1 es endógena en la segunda ecuación, ¿sí? Acá. Dado esto que I1 depende de U2, te muestra que este I1 acá se correlaciona con el error. Es decir, si yo quiero estimar esta ecuación acá, va a haber un problema de endogeneidad entre I1 y U2 por esta ecuación que está acá. Y a la inversa, yo hago la sustitución al revés y voy a tener endogeneidad acá también. O sea, por la misma causa. Bueno, esto se produce cuando hay ecuaciones simultáneas. Un ejemplo es oferta y demanda. Ahora veremos ejemplos, ¿sí? Un ejemplo es este, que es más sencillo que la oferta y la demanda. Esto es un problema dinámico, suele ser. Acá les dice que el tamaño de la dotación de policías, por ejemplo, de un municipio, una ciudad o a nivel provincial, que sería el número de policías por habitante, lo podría medir así, una medida relativa, depende de la tasa de criminalidad. O sea, se supone que a mayor número de crímenes por habitante, eso te incentiva a poner más policías, ¿no? Es bastante obvio. Entonces, la relación obvia, yo tengo datos de muchas ciudades diferentes de Argentina. Decía, bueno, ¿qué dotación de policía uso en cada ciudad o en cada municipio? Bueno, puedo relacionar la cantidad de policías per cápita del municipio contra el crimen per cápita en el municipio, ¿no? Esto parecería bastante lógico. Le llamo al error de este modelo U2. Pero a la vez, acá les dice que la tasa de criminalidad depende de la dotación de per cápita de policía. Es decir, a mayor cantidad de policías trabajando correctamente, se supone que eso me tiene que ayudar a reducir la tasa de criminalidad. Por lo tanto, yo podría también pensar en esta ecuación, que el crimen, la tasa de criminalidad per cápita, dependa de la dotación de policías.
per cápita, ¿sí? O sea que tengo exactamente esta situación que tenía acá arriba, donde tengo dos variables que se interactúan, o sea, ambas son variable explicativa de la otra, ¿está? Como en este caso. Entonces acá les dice, los valores observados de ambas variables en realidad surgen, lo que yo observo en la realidad, de una interacción de ambas ecuaciones. Van interactuando con el tiempo, entonces lo que yo observo en un momento dado viene una interacción compleja del pasado. Entonces mis datos históricos, que son los que yo uso para hacer estadística y econometría, no me van a servir si yo ajusto una regresión de este tipo como la de arriba o la de abajo. Tengo que hacer otra cosa. Si no, o sea, para recuperar este efecto del crimen, este alfa 1 o este beta 1 estaría más bueno porque sería, che, ¿cuánto me afecta, cuánto me reduce la tasa de crimen si yo aumento tantos policías per cápita, ¿sí? Entonces, sería súper útil para política económica esto. Pero para recuperar, estimar bien este beta 1, no me alcanza con usar datos que observo de crimen y datos que observo de policías per cápita por municipio. No me sirve por este problema de simultaneidad. Tengo que aplicar alguna otra técnica que veremos más adelante. Otro ejemplito es el de oferta y demanda. O sea, esto es súper básico para el economista. Fíjense que el problema más básico de la economía tiene este problema, que es, si yo quiero estimar una curva de oferta o una curva de demanda, no puedo usar los datos observados del mercado de precio y cantidad para estimarlas. No puedo. ¿Por qué? Porque el precio observado en el mercado y es el precio de equilibrio y la cantidad que observo es la de equilibrio, donde ambas curvas interactuaron y se cruzaron. O sea, hubo un equilibrio en donde ambas curvas se cruzan, ¿no? Si son rectas o curvas, pero el punto de equilibrio es donde se cruzan, donde hay un equilibrio. Entonces, si yo simplemente tomo valores de cantidad observados de equilibrio con precios de equilibrio, no estoy estimando ninguna de las dos curvas, ni de oferta ni de demanda. ¿Quién sabe qué cosa estoy estimando? O sea, nada, ¿sí? Entonces, lo que se hace es aplicar otra técnica para identificar, porque a mí lo que me interesa identificar es la elasticidad precio, por ejemplo, de la demanda, ¿sí? O la respuesta de la cantidad ofrecida también al precio, ¿sí? La elasticidad de precio de la oferta. Esos son los parámetros que quiero recuperar. Pero con los datos que yo observo en el mercado no estimo ni alfa 1 ni beta 1. De hecho, estimo una mezcla de ambas. Entonces no puedo identificar, de ahí viene la palabra identificar. ¿Sí? No puedo identificar ni alfa 1 ni beta 1. Acá les dicen, ¿no? Los valores observados de cantidad y precios se generan con la interacción de ambas ecuaciones, ¿sí? Que son los valores de equilibrio, en donde se igualan las dos, ¿sí? Con tales valores de equilibrio no es posible estimar alguna de las dos ecuaciones. Bueno, es lo que decíamos. Bueno, ahí terminamos las diapositivas y la idea ahora es mostrarles cómo es esta temática, sobre todo la del experimento, ¿no? Que hagamos unas simulaciones. El tema de autoselección y selección y de ecuaciones simultáneas y de selección, son temas que veremos cómo corregir más adelante, en otros videos, ¿sí? Temas de otros capítulos. Entonces, ahora nos centraremos en ver el tema del experimento, ver cómo funciona un experimento de la beca, asignar la beca, y cómo ilustrar por qué el experimento funciona y cuándo no funciona, ¿sí? Entonces, la idea es, a través de este archivito 05, causalidad endogeneidad del R, abrirlo, y acá les dice causalidad y endogeneidad, efecto de beca asignada aleatoriamente sobre el rendimiento académico, ¿sí? Eso es lo que queremos estudiar. Bueno, acá la idea es generar dos grupos de alumnos, ¿no? 500 alumnos o estudiantes, acá puse mal, estudiantes, sin beca, y luego crear 500 estudiantes con beca, de una forma habitual que venimos estimando. Fijamos la semilla para todos, la misma, n igual a 500, n serían la
cada grupo de alumnos. El tamaño total de la muestra en realidad sería 1000, ¿no? N sería el tamaño de cada uno de los grupos de control y tratamiento. El rendimiento sin beca les dice que es, le llamo U.S al error U del grupo sin beca, la S de sin. Pues eso es arbitrario, yo le puse así para abreviar. Pero acá básicamente creo un error que pertenece a la regresión del grupo sin beca. Vamos a estimar esto con regresión. Ya saben que si tienen, vamos a tener una variable binaria que es con o sin beca, afectando una variable de rendimiento. Y el rendimiento va a ser igual, va a tener adentro una parte de error que es este US, ¿no? Entonces, ya vieron en variables binarias que una regresión de una variable continua contra una binaria lo que estima es la diferencia de medias de dos grupos. En este caso, el grupo de alumnos con beca versus el grupo de alumnos sin beca. Entonces, creo los errores. Voy a hacer de cuenta que es nota promedio académico de alumnos que se mueve, digamos, como mínimo de 0 y de máximo 10 el promedio. Entonces lo que hago es definir un error que afecta que conforma el promedio académico de los alumnos como una uniforme random runif, random uniform, entre menos 4 y 4. Es decir, sumo 4 puntos y resto 4 puntos con el error, ¿sí? Y el rendimiento de ese grupo va a ser igual a una nota de 5, una nota media, digamos, constante de 5, a la cual le sumo ese error U.S que se mueve entre menos 4 y 4. Es decir, que la máxima nota puede ser 5 más 4, que es 9, y la nota mínima de promedio puede ser 5 menos 4, que es 1. ¿Sí? De hecho, si ejecutan esto y hacen el histograma, acá vemos que la nota mínima es 1, la nota máxima es 9 acá. ¿Sí? Que son los 500 valores de los promedios académicos de los alumnos, de los 500 sin beca. La nota media acá es 5, porque noten que la media de un uniforme que se mueve entre menos 4 y 4 es 0, el valor medio. Entonces, la esperanza del rendimiento es 5, ¿sí? Esta constante. Pueden hacer la media y les va a dar algo parecido a 5. Bueno, lo hacemos acá, ponemos min de ren-sin. Puse mal el paréntesis. 5,02, ¿sí? Le va a dar un pequeño error porque es una muestra. Bueno, ahora el rendimiento con beca. Son 500 estudiantes a los cuales le agrego, le asigno una beca. Ellos van a tener, fíjense que tienen el mismo error, ¿sí? El mismo error, menos 4,4. Pero, eso lo corro, pero el rendimiento con beca va a ser la misma constante de 5, pero más un 1, que es el efecto de tener la beca. El efecto de tener la beca es un punto en la nota media, ¿no? Más el error, que le llamo UC en este caso. Hago el histograma y van a ver que esta nota se mueve un poquito más arriba, se mueve entre 2 y 10. En vez de moverse entre 1 y 9, se mueve entre 2 y 10, porque yo lo diseñé así para simular un efecto de la beca de 1. Entonces vamos a ver cómo esta asignación aleatoria de la beca, fíjense que la beca es aleatoria porque acá les puse el error U, no se relaciona con que tengan o no tengan beca, porque el error acá arriba es exactamente el mismo que el error acá abajo, ¿sí? Y es independiente de estar en este grupo o no estar en este grupo, o sea que sería como una asignación aleatoria. Entonces, en este caso sí podría estimar el efecto de la beca, porque la asigné aleatoriamente. Acá agrupamos los datos, es decir, el vector con 500 primeros valores sin beca y los otros 500 valores con beca, ¿sí? Este sería ren-sin y ren-com. Los uno a ambos en un solo vector que le llamo rendim y hago el histograma para ver que se mueve entre 1 y 10. Serían las notas de los alumnos.
Y la variable beca sería simplemente, fíjense que repito, fíjense que yo acomodé, esto no es casualidad, yo acomodé primero acá los alumnos sin beca y luego los alumnos con beca. Son 500 y 500, me quedó un vector de tamaño 1000, ¿sí? De orden 1000. Entonces, este mismo orden sin beca y con beca, tengo que ponerlo en la variable binaria beca. Creo la variable binaria beca y le pongo los ceros, que sería sin beca, ¿sí? En los primeros 500 valores, ven que rep lo que hace es repetir el valor que le ponga acá, repetir 0, la cantidad de veces que le ponga después de la coma. Repetir 0 n veces, que n es igual a 500. Entonces, repetir 0 500 veces y luego repito 1 500 veces. Entonces me quedan los 500 valores de alumnos de rendimiento sin beca con su correspectiva DAMI 0, ¿sí? Y los otros con su respectiva DAMI de 1. Bueno, corro eso y fíjense que pueden graficar la beca versus el rendimiento y agregar las líneas de 5 y 6. Fíjense cuál sería el rendimiento medio del grupo con beca. Si el error tiene media 0, me queda 5 más 1, 6. Entonces, al plotear la beca con el rendimiento, me quedan sin beca y con beca, y luego le puedo agregar el efecto, digamos, el rendimiento medio de cada grupo, que es 5 y 6. ¿Ven? 5 en rojo, 6 en verde. Serían los rendimientos promedio de ambos grupos y la diferencia, que es 1, que yo ya sabía antemano cuál era el efecto de tener beca, que es 1, ¿sí? Acá arriba. Bueno, esta es una sola muestra de tamaño 500. Pero fíjense que yo con esta muestra puedo hacer la regresión con el comando lm y mostrar el summary del rendimiento contra la beca y me va a dar una buena estimación, me da una estimación de 0,836 del efecto de la beca, ¿sí? El verdadero efecto es 1 y lo estimé como 0,836 y tiene un p-valor igual a 0. Las 3 estrellitas esta quiere decir que es significativa al 99%, ¿sí? Bueno, en realidad el 99,9% sería, 99,9%. O sea, muy significativa, esto es distinto de 0. Bueno, ahora veamos, esto es una sola muestra, pero vamos a ver, a ilustrar cómo este mecanismo de asignación aleatoria de beca, ¿sí? Donde la clave está en que los errores US y UC los genero independientemente de tener o no beca. Es el mismo error en ambos lugares, ¿sí? Fíjense que voy a replicar todo esto que hice acá arriba, pero en un bucle for, para probar el tema de insesgamiento y consistencia del estimador MCO en un problema como este de asignación de beca aleatoria, ¿sí? Acá voy a aprovechar para ilustrar, esto es muy importante, el tema de la consistencia. Antes lo había ilustrado de otra manera, pero ahora voy a ilustrarlo un poco más, un poco mejor, digamos. Vamos a elegir 3 tamaños muestrales, 10, 50 y 250. Fíjense que este en realidad N1 va a ser el tamaño de cada grupo, control y tratamiento, es decir, que el tamaño muestral final va a ser 20. Este de 100 y este de 500, ¿sí? 3 tamaños. Y acá voy a guardar en beta N1, beta N2, voy a guardar los betas estimados con cada tamaño muestral, ¿sí? En las simulaciones. Voy a fijar la semilla. Fíjense que adentro del bucle for tengo exactamente el modelo que tenía acá arriba. Genero US, luego el rendimiento sin, luego UC, el rendimiento con, ¿sí? Es lo mismo, nada más que lo pongo de corrido, genero 3 errores con los 3 tamaños muestrales, N1, N2 y N3. Separando con el punto y coma, eso es importante. Lo hago así para abreviar, podría poner uno arriba del otro, así a continuación. Abajo, digamos acá, ¿sí? Pero para no ocupar tanto espacio, lo hago en un solo renglón. Y luego el rendimiento sin,
para un tamaño muestral, para el segundo tamaño muestral y para el tercer tamaño muestral. Le llamo de esta manera arbitrariamente, ¿no? Y lo mismo hago con beca. Con beca, exactamente igual. Agrupamos, igual que antes, los rendimientos y generamos de vuelta las variables binarias para los tres tamaños muestrales. Y finalmente hago la estimación con el comando lm de rendimiento contra beca con cada tamaño muestral y guardo solo los coeficientes en los objetos vacíos beta para cada tamaño muestral, ¿sí? Ya corrí el setZip, así que voy a correr el bucle. Se les puede tardar un poquito. Ahí terminó. Y para ver que los estimadores acá son un bucle de 1000 estimaciones. Para ver el insesgamiento del estimador, hago la media para cada vector, para cada tamaño muestral. Y tengo que obtener que los tres me da un valor cercano a 1. ¿Sí? O sea que acá muestro que los estadísticos, los estimadores MSO son consistentes. Perdón, insesgamiento. Y la consistencia, esto es lo nuevo, la puedo ver graficando el histograma suavizado, el comando density de los elementos beta que contienen las 1000 estimaciones de los beta 1, me suaviza, es como un histograma suavizado, es un estimador no paramétrico de la densidad. Fíjense, si yo ploteo con el primer tamaño muestral, que es con 20, n1 es igual a 10 por 2, 20, los efectos de las becas estimado con este tamaño muestral, obtengo esto, ¿sí? Esto es los valores que obtuve en 1000 muestras del efecto de la beca. El efecto de la beca yo sé que es 1, porque conozco el proceso generador de datos. O sea que esta distribución está centrada en 1, es insesgada, de hecho me dio 0,982, me dio la media está acá, cerca de 1, pero es muy dispersa, muy dispersa. En cambio, si hago lo mismo, pero aumentando el tamaño muestral de 20 a 100, multiplicando por 5 el tamaño muestral, fíjense cómo se reduce la volatilidad del estimador. Esto es una propiedad de la consistencia, una condición, digamos, una condición necesaria para consistencia es que la volatilidad en muestras repetidas del estimador se reduzca. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Ahora vamos a ver por qué. Pero ven que acá se ve bien que con un mayor tamaño muestral, en 1000 muestras, me dieron 1000 valores bastante más ajustados alrededor de 1. Es decir, es mucho menos probable desviarme de 1. Ese es el efecto de lo que dice la consistencia. El límite probabilístico del estimador MSO tiende al verdadero valor, que es 1 acá, a medida que n aumenta. Entonces, el próximo tamaño muestral se va a acercar aún más. ¿Ven? Se acerca al nivel de 1, que lo pongo con el upline, que es esta liñita negra. ¿Sí? Para verlo en un gráfico aparte, lo corro con el X11. Ahí se ve. ¿Está bien? Vean la tremenda diferencia entre un tamaño muestral de 20 y un tamaño muestral de 500. ¿Tá? Vean que acá la probabilidad de obtener un valor de estimación del estimador que difiera de 1 se achica. Una cosa, la probabilidad de que difiera de un entorno, digamos, un entorno pequeño de 1, se va achicando o va convergiendo a 0 esa probabilidad en la medida que yo aumento el tamaño muestral. Eso es por definición convergencia probabilística, ¿sí? Que es el límite probabilístico. Bueno, fíjense que yo, una nota, acá le modifiqué los límites para que entren estas curvas altas. Si yo no pusiese este ilim para modificar los límites del gráfico, no me entraría las curvas altas en el gráfico, ¿ven? Para que entre, agrego ese ilim para que el límite del eje Y vaya entre 0 y 2. Ahí me entra justo.
Bueno, y lo mismo tienen acá para ver el efecto de una beca, pero autoseleccionada. Esta simulación intenta replicar la realidad con datos no experimentales. ¿Qué estudiantes aplican a la beca? Los estudiantes que la necesitan, se autoseleccionan, ¿sí? Porque además, si aplican los 1000 estudiantes, la universidad tiende a darles a los que más carencia económica tengan. Entonces, ¿cómo modelar esa situación? Bueno, voy rápido porque esto es lo mismo que lo otro, estudienlo ustedes en detalle. Pero fíjense que lo único que cambia acá, voy a correr hasta acá, lo único que cambia acá es el error. El error de la gente sin beca, voy a hacer que se mueva entre -3 y 5. ¿Por qué? Los que no tienen beca se autoseleccionan porque son gente que rinde más. Rinde un poco más que el -4 y 4 de la gente con beca. Esto mantengo igual que antes, -4, 4. Pero ahora esto lo pongo entre -5 y 5. ¿Sí? O sea que la gente sin beca tiene factores inobservados que lo hacen rendir un poco más. No mucho más, pero es para ejemplificar. Fíjense que la esperanza de este error US ya no es 0, es 1. ¿Sí? Entonces, el rendimiento sin beca ya no va a ser 5, va a ser 6. ¿Sí? Bueno, eso tienen que tener en cuenta. En cambio, para el rendimiento con beca, le dejo el mismo error y el efecto de la beca es 1. Y fíjense que, dado que el error sí tiene media 0, la media de rendimiento con beca también es 6. Es decir, que no va a haber, acá ya veo que no hay diferencia en media entre los dos grupos, aun cuando uno tuvo beca y otro no. Entonces una conclusión sería, la beca no tiene ningún efecto. En realidad no es buena la conclusión. Sí tiene efecto, de hecho tiene un efecto positivo, pero está afectando a gente que les va peor que otra gente sin beca, que se autoselecciona, porque ya sabe que le va a ir bien. No necesita de la beca para resolver muchas cosas de su vida y le va a ir bien igual. Entonces, corriendo todo lo que falta, ven, ahí está la clave, ¿no? Estos errores tienen una media que no es 0 porque a los alumnos sin beca les va mejor, restan menos y suman más que los alumnos sin beca, que restan 4 y suman 4. Restan más y suman menos, digamos. Bueno, voy a ir un poco rápido. Hago los histogramas, no suman mucho. Hago el plot. Fíjense, el plot sí suma porque en el plot acá ya se ve que los dos grupos tienen la misma media, 6. ¿Sí? No se ve una diferencia que uno esté arriba de otro como sí pasaba antes. Y si estimamos con el comando LM, con esta muestra de tamaño 1000, nos da efectivamente un coeficiente cercano a 0. Entonces, y negativo encima, o sea, la beca tiene como un efecto negativo o 0 porque no es significativa, ¿no? El p-valor es muy alto, no es significativa. Entonces, fíjense cómo un sesgo de este tipo puede llevarnos a malas conclusiones de que una beca no tiene efecto sobre el rendimiento cuando sí tiene efecto por construcción. Nosotros sabemos que tiene efecto. Simplemente que la parte no observada en los datos, el error, US y UC en este caso, son diferentes en los dos grupos. Hay una autoselección. Los chicos que tienen factores que afectan más positivamente o menos negativamente su rendimiento, no van a pedir beca, y los chicos que van a pedir beca tienen un error que sí afecta más negativamente y menos positivamente, ¿no? Bueno, y acá, rapidito, el mismo, para graficar, lo mismo que hicimos de consistencia e inconsistencia. En este caso, los resultados van a ser inconsistentes. Fíjense que el estimador ya no es sesgado, la media de los betas es 0, cuando en realidad el verdadero valor es 1, y por lo tanto pueden obtener el sesgo. El sesgo sería esa media menos el verdadero valor del efecto de la beca, que es 1, un punto. Ese es el sesgo, 1, básicamente. Pero lo más interesante es la inconsistencia. ¿Ven? Si ustedes hacen todo este gráfico, el mismo de antes, es muy interesante porque van a encontrar que acá el valor de 1, que es el verdadero efecto estimado, está prácticamente fuera del centro de las distribuciones, ¿sí? Todas las distribuciones se centran en 0 como efecto estimado erróneamente, cuando el verdadero efecto es 1. Y ven que el estimador es sesgado
y también inconsistente, porque el estimador mejora, o sea, reduce su variabilidad, pero no hacia el verdadero valor, que es 1, sino hacia 0, o sea, hacia el valor equivocado. O sea, por eso es inconsistente, ¿sí? Por eso está bueno, porque que se reduzca la variabilidad de un estimador no lo hace consistente. Eso siempre pasa siempre que se aumenta el tamaño muestral en un estimador o estadístico. Se reduce su variabilidad de muestra a muestra, ¿no? Pero en este caso claramente se acercan los valores, pero a un valor equivocado. Por eso es inconsistente. ¿Está? Y esto, digamos, no se corrige aumentando el tamaño de la muestra, que es lo malo de tener un estimador inconsistente. Así que bueno, esto, de hecho, lo raro es que acá es muy probable que con un tamaño muestral de 20, con una muestra media desviada hacia la derecha, estimes de casualidad algo parecido a lo que es el verdadero efecto, ¿no? Pero bueno, eh, evidentemente acá hay un problema de especificación del modelo, ¿sí? Así que bueno, lo dejamos acá. Es importante que profundicen en estos temas de causalidad y sesgo, que es la base de de los métodos de corrección de sesgos que veremos más adelante. Bien.